Bienvenidas, bienvenidos a esta clase con la cual comenzamos la formación en psiquiatría perinatal del Instituto Europeo. La verdad es que es muy emocionante y bonito todo lo que ha acontecido desde que iniciamos esta formación, que la iniciamos en plena pandemia en el mes de junio del año 2020 y que nos ha traído muchas cosas muy bonitas, ¿no? Se han puesto en marcha proyectos, se han formado cientos de profesionales, hemos ido incorporando nuevos docentes, así que bueno, voy a hacer un breve repaso para que nos ubiquemos y para que os hagáis una idea de todo lo que vais a encontrar en esta formación. A menudo nos hacen esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la psiquiatría perinatal? Y he encontrado una definición en un artículo del British Medical Journal que dice, bueno, pues que la psiquiatría perinatal es simplemente la rama de la psiquiatría que se ocupa del manejo y tratamiento de los trastornos mentales que aparecen o acontecen en el periodo prenatal y postnatal. Esto es una definición, pero realmente se puede hacer una definición bastante más amplia, ¿no? Porque realmente la psiquiatría perinatal se encuadra, abarca una parte importante de este concepto mucho más amplio, que es el concepto de salud mental perinatal, y del cual ya se está empezando a hablar bastante a nivel social, ¿no? Realmente está empezando a visibilizarse lo importante que es. Y cuando lo vemos desde ahí vamos a ver que cubre bastante más que el embarazo o el posparto, ¿no? En el 2014, Louise Howard, que entonces era la directora de un hospital de una unidad madre-bebé en el Reino Unido, en el King's College, publicó este artículo muy importante en la revista Lancet, donde hubo una serie de 3 artículos dedicados a la salud mental perinatal y usó este título, que es una paráfrasis, ¿no? Si antes se hablaba de que no hay salud sin salud mental, pues ella le da esta vuelta, ¿no? De no hay salud sin salud mental perinatal. Y yo creo que es una frase muy bonita para visibilizar hasta qué punto el origen de la salud, tanto física como de la salud mental, el origen o los pilares o a veces lo que está ahí de manera subterránea, es precisamente lo que acontece en el periodo perinatal. Como os digo, ha habido mucha divulgación en torno al concepto de salud mental perinatal, mucha sensibilización. Y bueno, pues vamos a ver un poco lo que ha ido pasando en estos años, ¿no? En el año 2015 se fomenta esta iniciativa para que haya un Día Mundial de la Salud Mental Materna, y esto lo hace la Alianza de Salud Mental, que surge también de una iniciativa de varios profesionales unidos a asociaciones usuarias, para destacar la importancia de detectar y tratar adecuadamente los trastornos mentales. Inicialmente siempre se enfoca en la salud mental de las madres, ¿vale? De las mujeres a lo largo del embarazo, el parto y el posparto. Pero ya desde el principio hay artículos como este del 2015 también, que fijaros es en una revista de atención primaria, que habla de que esto debería ser un asunto que afecta de una manera u otra a todo el mundo, ¿no? Dice, debería ser la salud mental perinatal un asunto para todo el mundo, ¿no? Y desde el principio se ha hecho mucho énfasis pues, en el coste, ¿no? Que si no se trata los trastornos mentales perinatales van a tener un efecto duradero en el tiempo, muy costoso. Y lo más especial de este momento perinatal es que si no se trata aquí va a afectar de por vida a veces a la salud de los descendientes, ¿no? Del bebé o los bebés que se están gestando, pero también de la familia, también de la madre y en última instancia a toda la sociedad, ¿no? Y también se ha hecho un esfuerzo importante por visibilizar que realmente los trastornos mentales son la primera causa de enfermedad y de mortalidad materna, por ejemplo en posparto, ¿no? Ahora, y también en embarazo. Ahora hay datos tan tremendos como que, por ejemplo, en Estados Unidos la principal causa de muerte en embarazo es el homicidio, con lo que esto nos habla de los contextos de violencia donde acontecen muchos embarazos. Y también sabemos que en muchos estudios se ha visto como el suicidio materno es una causa muy importante de muerte en posparto, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente, como nos señalaban en la alianza, si no se trata, pues va a haber obviamente mucho sufrimiento en la madre, un sufrimiento que puede ser intenso, debilitante, aislante, ¿no? Incluso aterrador, dicen, y va a dañar a toda la familia. De hecho, a veces la consecuencia de un trastorno mental materno no diagnosticado pues puede ser una ruptura de pareja o un divorcio, ¿no? Va a afectar a los bebés, que en muchos casos son los más vulnerables y los más invisibles, porque si la madre no está bien no puede interactuar bien con el bebé, y en los casos más severos pues se va a estar comprometido su futuro desarrollo emocional, social, incluso cognitivo, ¿no?
y, como decíamos, pues puede haber incluso muerte materna o a veces incluso riesgo de neonaticidio o de infanticidio. Así que el coste económico de no tratar todo esto es altísimo y cada vez hay más evidencia que realmente la intervención, la inversión como inversión es muy eficaz, ¿no? Que cualquier dinero que invertamos en cuidar y en dotar de recursos la salud mental perinatal va a ser altamente rentable, ¿no? A veces en esto de la salud mental perinatal y de la psiquiatría perinatal el punto de inflexión tiene que ver con historias personales, en algunos casos muy dramáticas, ¿no? En el Reino Unido se dio este caso. Daxa Emson era una psiquiatra que estaba diagnosticada de un trastorno bipolar antes de ser psiquiatra y que, ya siendo psiquiatra y estando especializada en este ámbito, tuvo a su bebé. No tuvo un tratamiento adecuado, no tuvo un seguimiento adecuado. Es todo un ejemplo, la historia muy dramática de cómo no se le atendió y bueno, falleció y además se llevó por delante a su niña en un suicidio ampliado en el 2003. Este caso impactó muchísimo en el Reino Unido, ¿no? De cómo era posible que una psiquiatra perinatal con un trastorno mental grave no hubiera tenido ningún tipo de diagnóstico y atención adecuado en su embarazo y posparto. Y bueno, esto es un artículo reciente que recoge un poco el legado, ¿no?, de esta historia. Y este otro caso, el caso de Jo Bingley, también es un caso que tuvo mucho impacto en el Reino Unido, pues por razones muy similares, porque Jo Bingley era una enfermera de salud mental que después de mucho tiempo consigue quedarse embarazada, que tiene un embarazo bastante complicado, que cuando tiene a su niña empieza a tener problemas de salud mental serios, de depresión, de ansiedad, de estar muy obsesionada, que es atendida en diversos recursos ahí en el Reino Unido y finalmente cuando su niña tiene creo que 4 meses se tira a las vías del tren y fallece, ¿no? Y su marido crea esta fundación, la Fundación Jo Bingley, para conseguir sensibilizar en Reino Unido sobre la depresión posparto. Bueno, todas estas iniciativas, como os digo, en muchos casos movidas por tragedias y por activismo a veces de familiares supervivientes, dan lugar a que en el Reino Unido se haya sensibilizado muchísimo y se hayan creado muchos dispositivos, ¿no? Fijaros, también la cantante Adele, muy conocida allí, pues publicó su testimonio de haber tenido depresión posparto y lo terriblemente asustada que esto la había dejado. Y bueno, en nuestro entorno no ha habido tantos testimonios públicos, pero tenemos el foro Mamá Importa, que creamos en el año 2016, que está en internet, donde nos llegan mensajes como estos, ¿no? Dice esta madre: estoy haciendo todo lo posible de verdad por no llegar al extremo de tomar medicamentos, porque mi pareja me dice que me olvide, de que eso es veneno para el bebé, pero es que ya no puedo más, estoy llegando a un punto que me da unos ataques de pánico increíbles, ¿no? Fijaros, ¿no?, todo este estigma que rodea el trastorno mental perinatal, ¿no? Incluso cuando la mujer intuye que puede necesitar un fármaco, es la pareja el que le dice que no quiere que ella tome medicación, ¿no? Y dice esta madre, ¿no?, hace un mes di a luz a una niña, me siento incapaz de cuidarla, no pienso más que en cosas como que no sabré vestirla cuando mi marido empieza a trabajar, ni sabré cuidarla ni atenderla y estoy desesperada, ¿no? Este dolor de las madres lo vemos muchas veces en muchos mensajes en los foros y por desgracia muchas de ellas todavía no encuentran la atención adecuada, ¿no? Esto es otra madre que me escribió y decía, ¿no?, que había tenido una experiencia muy mala con un psiquiatra porque ella había ido y cuando había contado que amamantaba a su bebé de más de 2 años, pues el psiquiatra le dijo que eso era perjudicial para la autonomía del niño y que no era cierto que eso fuera bueno, ¿no? Así que decía esta madre, ha empezado a atacarme por la medicación, en su informe pone que me recomienda una medicación compatible con la lactancia, pero después de interrumpirla, y bueno, pues la madre escribe pidiendo ayuda, buscando otro psiquiatra, ¿no? Hay muchos testimonios, como os digo, recientemente, el más reciente en este año en España se ha publicado este libro de Mar García Puig, que empieza de esta manera tan potente, ¿no? Dice, el 20 de diciembre de 2015 me convertí en madre y enloquecí. Y además de eso, Mar García Puig, ese mismo día que fue madre, salió elegida como diputada en la Asamblea de los Diputados de España y ha escrito este libro en el que recoge un poco todo su recorrido y todas sus dificultades también, ¿no?, tanto para nombrar su sufrimiento como para obtener ayuda adecuada y tratamientos adecuados, ¿no? Bueno, como os digo, todos estos testimonios visibilizan que realmente hay una falta de sensibilidad, de conocimiento y de formación
en el ámbito médico para atender los trastornos mentales perinatales y que es muy importante que ofrezcamos esta formación a todos los compañeros médicos, ¿no? En el Reino Unido ya hace años, en el 96, se creó la sección de psiquiatría perinatal dentro de la Asociación del Colegio Británico de Psiquiatras y las guías NICE han ido publicando actualización de tratamiento basado en la evidencia, pues por ejemplo para eso, ¿no? Para tratamiento de trastorno mental perinatal en el embarazo y en el posparto. Como os digo, ahora empieza a visibilizarse la psiquiatría perinatal y se empieza a hablar de la importancia de estos tratamientos psiquiátricos, tanto para las embarazadas como en el posparto, para prevenir los riesgos de los trastornos mentales perinatales, ¿no? Y este nuevo artículo de Lewis Howard pues recoge muy bien las cifras actualizadas y bueno, cómo se está haciendo este esfuerzo de manera global, ¿no? Para sensibilizar y también, muy importante, para incluir al padre, porque los padres también van a presentar mayor riesgo de sufrir trastorno mental en el posparto y también obviamente incluir al bebé en los tratamientos. Esto es un mapa de cómo han aumentado los recursos a lo largo de 4 años en Reino Unido. Fijaros, es impresionante, ¿no? Cómo se han ido creando dispositivos de atención y este sería un poco el modelo, ¿no? De atención desde psiquiatría perinatal, ¿no? Tendría que haber, en primer lugar, en psiquiatría perinatal sería muy importante incluir, por ejemplo, en mujeres con trastorno mental grave, la valoración preconcepcional, ¿no? Que cuando una madre que esté diagnosticada de un trastorno mental, como puede ser un trastorno bipolar o un trastorno grave de personalidad o bueno, cualquier otra cosa, pueda tener un consejo de planificación del embarazo, ¿no? De ver qué medicaciones va a poder tomar, en qué momento es más favorable, qué apoyos va a tener y luego a lo largo del embarazo poder tener un seguimiento estrecho desde sus profesionales, tanto de psiquiatría como de psicología perinatal y sobre todo también que tenga acceso a una valoración de emergencia si lo necesita, ¿no? Y sobre todo se priorizan las intervenciones psicológicas, aunque en algunos casos van a ser necesarias intervenciones farmacológicas y también es muy importante que haya dispositivos de atención donde puedan ser hospitalizadas estas madres, que son las llamadas unidad madre-bebé, que van a permitir un tratamiento eficaz y conjunto, minimizando al máximo los daños, ¿no? Entonces, bueno, pues como os digo, en el Reino Unido se está visibilizando un poco esto, ¿no? Para quitar esta idea previa de que en el embarazo las mujeres tenían que estar felices por estar embarazadas y no podían tomar ni una aspirina, pues ahora sabemos que no, que en el embarazo el trastorno mental puede estar ahí y puede ser una causa importante de complicaciones obstétricas. Por eso también es muy importante que los obstetras, los otros compañeros que pueden atender el embarazo, ¿no? Los radiólogos o los pediatras también, los médicos de familia, tengan esta formación y conozcan esta información y puedan saber cómo detectar y si no van a ser ellos quien lo traten, cómo derivar a especialistas en psiquiatría perinatal, ¿no? Si miramos los orígenes de la psiquiatría perinatal, pues ya hay descritos desde los tiempos de Galene, hay descritos cuadros de mujeres que enloquecían después de dar a luz, pero realmente se considera un poco que el padre de la psiquiatría perinatal es este señor que veis aquí, Louis-Victor Marcel, francés, que era alumno de Esquirol y fue el primero que publicó un tratado sobre la locura, decía, en mujeres embarazadas, puérperas o amamantando, ¿no? Y esto lo publicó en 1858. Este libro fue tan importante que, bueno, Marcé, el psiquiatra Marcé, es el que da el nombre a la Sociedad Marcé, que es la Sociedad Científica Internacional para todo este ámbito de la salud mental perinatal. Y que tienen, bueno, yo os recomiendo también, si os interesan estos temas, que os asociéis a la Sociedad Marcé Internacional o a la versión española, la AMARES, la Sociedad Marcé Española. Bueno, y otra de las preguntas que ronda un poco en todo esto de la psiquiatría perinatal también sería esto, ¿no? Los orígenes prenatales de la vida psíquica o esta pregunta de si el feto tiene vida psíquica, ¿no? Que es una pregunta que también se hicieron los pioneros de la psicología y de la psiquiatría, ¿no? Freud habló de que el momento del nacimiento era un momento importante, ¿no? Que ahí se podían quedar, como quien dice, imprimidos algunas fuentes de ansiedad, y su discípulo Otto Rank fue un poco más allá y habló de que ya el feto tenía vida psíquica en el útero y publicó en 1928 pues, el trauma del nacimiento, que generó una ruptura con Freud y con parte de la escuela psicoanalítica, pero que luego fue seguido por otros muchos autores, ¿no? Autores que han profundizado en estos posibles orígenes prenatales del psiquismo
En este libro, por ejemplo, de psicología prenatal, se recoge un poco los principales trabajos a lo largo de los últimos 100 años. Obviamente muchos de estos trabajos ahora nos pueden parecer un poco obsoletos o poco basados en la evidencia científica o que defienden cosas que no están demostradas, pero en cualquier caso creo que son como interesantes, ¿no? De cara también a pensar, que es algo que tenemos que hacer mucho en psiquiatría perinatal, es pensar qué está viviendo el bebé en el útero y cómo va a condicionar esto su vida a futuro, ¿no? Y su salud mental a futuro. Y aquí, por ejemplo, pues entraría todo el campo de la programación fetal y de la teoría también Doha, los orígenes fetales de la salud, ¿no? Que sabéis que ahora de esto ya hay muchísima evidencia de cómo el ambiente en el útero, es decir, el cómo se encuentra la salud de la madre cuando lleva al bebé dentro, puede programar o puede condicionar la respuesta de algunos sistemas biológicos del bebé al ambiente externo de por vida. Esta teoría de la programación fetal se utiliza y se ha visto que tiene mucha validez para predecir, por ejemplo, la incidencia de trastornos metabólicos o de temas como pueden ser la obesidad o incluso trastornos relacionados con la respuesta al estrés, como podría ser el TDAH, pero también hay que pensar que hay que ir un poquito más allá y que puede ser pues, que el origen de algunas enfermedades esté directamente en el momento del embarazo, ¿no? Este es otro estudio también reciente que habla de la programación placentaria para las enfermedades neuropsiquiátricas, ¿no? Y se ve cómo hay factores placentarios específicos que modelan el desarrollo cerebral y que pueden aumentar el riesgo de algunos trastornos psiquiátricos futuros, ¿no? Como el autismo, el TDAH o la esquizofrenia. Bueno, todo esto, en estos artículos ya se empieza a señalar esto como posibilidades terapéuticas que llegarán pronto, ¿no? Y fijaros, este artículo también me ha hecho gracia porque se pregunta si con las nuevas ecografías tan avanzadas, ¿no? Que permiten ver la expresión fetal con tanto detalle, pues ellos se preguntan si va a llegar el momento de tener una psiquiatría fetal y señalan esto, ¿no? Pues de ver al feto como paciente que puede comunicarse o que incluso puede presentar, observando su conducta, se puedan ver tal vez marcadores incipientes de alteraciones del desarrollo de la conducta. Bueno, Thomas Berne es un psiquiatra perinatal de Canadá que él señala el periodo prenatal como el más importante de toda la vida y marca un poco la diferencia, ¿no? Entre ser concebido en el amor o el odio. Como os digo, hay una gran cantidad de autores teóricos y lo que vamos a hacer en esta formación es un poco revisar todo esto e integrarlo, ¿no? Sabemos que el momento del embarazo y del posparto es un momento de gran vulnerabilidad. Hace años ya se publicó este dato en el Reino Unido de que la causa más frecuente de muerte materna en el posparto era el suicidio, y esto nos lleva a que, bueno, el cómo está la atención a la salud mental perinatal pues todavía deja mucho que desear, ¿no? Y aquí también hay que incluir problemas como, por ejemplo, la medicalización, ¿no? La medicalización creciente en torno a la atención al parto pues también puede generar temas como mayor ansiedad, mayor sobreprotección en algunos casos y una pérdida, ¿no? de poder de las mujeres. Esta cita de este mismo artículo que os citaba, ¿no? Señalaba esto, ¿no? Que los profesionales de la atención primaria y la salud mental tienen la responsabilidad ética de trabajar juntos para lograr unos cuidados perinatales holísticos que atiendan de manera efectiva las necesidades de las madres, ¿no? En el embarazo, en el parto y el posparto. La OMS sacó estas recomendaciones en el 2013, incidiendo en la necesidad de priorizar la atención a la salud mental materna y a la salud materno-infantil. Esta era un poco la guía, que incluía una guía muy bonita traducida al castellano para la atención comunitaria a la depresión perinatal, en la que se hacía mucho énfasis en los cuidados comunitarios. Y en el 2022, fijaros, la OMS hace un nuevo llamamiento para que se integren los profesionales de salud mental perinatal en los equipos de maternidad. Y con este llamamiento la OMS publica esta guía, ¿no? Que es una guía para explicar cómo hay que desarrollar estos programas de salud mental perinatal, qué cuidados hay, cómo se planifican los cuidados efectivos, y dentro de esto, pues aquí, ¿no? En los cuidados, en el punto 5, los cuidados específicos, tendríamos que tener ahí pues los cuidados de psiquiatría perinatal, ¿no? Entonces, ¿qué haría el psiquiatra perinatal? Bueno, pues una clave absoluta en psiquiatría perinatal es poder trabajar en equipo. El psiquiatra perinatal tiene que ser parte del equipo de atención a la maternidad y tiene que trabajar en contacto muy estrecho con los obstetras. Por eso también nos parece muy importante que los y las médicas obstetras podáis tener esta formación
en psiquiatría perinatal, ¿no? Para poder entendernos mejor y saber de qué estamos hablando y para conocer bien hasta qué punto los trastornos mentales perinatales pueden ser causa de complicaciones obstétricas, ¿no? El psiquiatra perinatal tiene que estar formado para poder ofrecer intervenciones psicológicas, psicosociales, en muchos casos basadas también en terapias familiares, y también tiene que ser capaz de hacer tratamiento farmacológico, ¿no? Y esta visión pues también tiene que ser capaz de atender a la madre y al bebé, ¿no? A la diada en el centro, pero también al padre, si lo hay, o a la pareja de la madre, y también en muchos casos a toda la familia. Y además el vínculo que se establece, deberíamos establecer un vínculo que se pueda mantener a lo largo de siguientes embarazos, ¿no? En el año 2009 tuve la suerte de poder poner en marcha el primer programa de psiquiatría perinatal de la Comunidad de Madrid, que lo publicamos en esta revista, en el Hospital de Puerta de Hierro, ¿no? Y ahí describíamos un poco lo que pensábamos que eran los pilares de un programa de psiquiatría perinatal hospitalario. En nuestro caso lo desarrollamos desde psiquiatría infantil, pero es verdad que esto también se puede desarrollar desde psiquiatría de adultos, y lo interesante es esta interfaz, ¿no? De ser capaces de pensar en la salud mental materna y en la salud mental del bebé desde el útero, ¿no? Y pensar esto es un trabajo muy rico, muy profundo, que también nos enseña y nos obliga a repensar algunos conceptos claves de psicopatología. Bueno, y otro aspecto muy importante en psiquiatría perinatal, precisamente por esto de comprender el concepto de la diada, serían las unidades madre-bebé de hospitalización psiquiátrica conjunta. Son lugares donde puede ingresar una madre que tenga una crisis grave en posparto, como puede ser una psicosis puerperal o una depresión mayor, pero va a estar ingresada junto con su bebé. Y esto va a permitir poder mantener el vínculo y la interacción, poder mantener la lactancia y que el cuidado y la atención sea conjunto. O sea, que igual que se trata el trastorno mental materno, se pueda ver cómo está afectando esto al bebé, se puede ayudar a esa madre a relacionarse mejor con ese bebé, etc. Estas unidades de hospitalización madre-bebé pues, han desarrollado mucho en los últimos años. En el Reino Unido pues, se han creado, fijaros, en el año 2022 ya había 22 unidades y han seguido creciendo. En Francia también hay unas cuantas, y en España, pues bueno, de momento solo tenemos esta que ha montado nuestra querida compañera, la doctora Yusa García Esteve, absoluta pionera de la psiquiatría perinatal en nuestro país, en el Hospital Clínic, la primera unidad madre-bebé, pero que es una unidad solo de hospitalización diurna, es decir, todavía no tenemos en este país una unidad de hospitalización de 24 horas madre-bebé. Sería uno de los retos, ¿no?, que tenemos que conseguir. Pero es muy interesante ver cómo, bueno, pues a raíz de estas experiencias un poco piloto, y a raíz de vuestro entusiasmo y a raíz de muchos de los que habéis llegado a esta formación, pues han empezado a poner en marcha otros programas de psiquiatría perinatal, tanto en España, ¿no?, como en Latinoamérica, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos de artículos que lo recogen, ¿no? En Chile sabemos que esto llevaba bastante más tiempo que en España, y aquí tenemos una foto de dos de los docentes de esta formación, la doctora Raquel Carmona y el doctor Alfonso Gil, que han desarrollado y han puesto en marcha programas de psiquiatría perinatal en la red pública del Sistema Andaluz de Salud y en la red pública del Sistema Murciano de Salud, ¿no? Yo creo que son experiencias muy, muy pioneras y que permiten ir formando también a residentes que pasan por allá, ir sensibilizando y favoreciendo que se creen nuevos dispositivos. Esta noticia es del año pasado y la verdad es que nos hizo mucha ilusión leer que hay una intención política de designar psiquiatras de atención perinatal a todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y esto se recoge así en el Plan de Salud Mental. Por lo tanto, bueno, pues señalar que esto va a ir a más, ¿no? Este otro artículo también, publicado en 2022, hace una encuesta por todos los países europeos para ver cómo es la formación de los psiquiatras perinatales en distintos países, y se encuentra que, bueno, que hay muy pocos países donde hay una formación específica de psiquiatría perinatal, ¿no? En el resto de países los profesionales lo que hacen es un poco una formación un poco autodidacta. El que le interesa el tema va buscando ahí su formación. Así que bueno, vamos a entrar un poco en lo que sería nuestra propuesta, ¿no? Esta propuesta de formación en psiquiatría perinatal que os ofrecemos online y que, como digo, vamos ya por esta cuarta edición, para nosotros se encuadra en este modelo, en esta manera de atender la perinatalidad que nosotros hemos llamado el modelo ecosistémico perinatal.
y que llevamos desde el instituto un grupo amplio de profesionales multidisciplinar, pensando y repensando a lo largo de los últimos 8 o 9 años, ¿no? Nos inspiró mucho el trabajo de Uri Boffrenbrenner, que trabajó este libro, La ecología del desarrollo humano, por eso para nosotros es una visión ecosistémica, ¿no? Y Uri Boffrenbrenner, entre otras cosas, tiene esta cita que a mí me encanta, ¿no? La de que alguien tiene que estar loco por el bebé. Es lo primero y lo último y siempre. Y bueno, este modelo ecosistémico para nosotros tiene que ver con tener una mirada muy amplia, ¿no? Con revisar aportaciones de los clásicos y por otro lado integrar la neurociencia, observando ecológicamente y con perspectiva de género, ¿no? Esto lo vamos a ver, cómo lo vamos a hacer a lo largo de todos los temas de esta formación, llevamos esta mirada, ¿no? Que para nosotros es una mirada muy profunda y muy rica, ¿no? Que significa comprender muy bien qué pasa a nivel biológico, también comprender las necesidades biológicas de la gestante, del bebé en el útero, del recién nacido, pero también es muy importante tener la panorámica y la visión del contexto sociocultural, porque esto atraviesa totalmente todos los embarazos y desde ahí pues poder ser conscientes, ¿no? y construir promoviendo una sostenibilidad, ¿no? Ir hacia una psicología perinatal y del desarrollo ecológicamente válida. Entonces, esto sería un ejemplo de cómo aplicamos esta teoría a los sistemas ecológicos, este pensamiento ecosistémico, por ejemplo, a la atención del embarazo, ¿no? Tendríamos en el centro a la gestante y como mucho a su pareja, pero luego habría que ver cómo influye ahí pues toda la transmisión familiar, el contexto laboral, la relación entre el sistema laboral y el sistema médico. Un poquito más afuera tendríamos pues todo el contexto cultural y social, ¿no? Y aspectos de, bueno, pues de la cultura o de la evolución en el tiempo, ¿no? Nos gusta mucho este concepto, ¿no? De la mirada perinatal. Llevar la mirada perinatal cuando trabajamos en psiquiatría perinatal, pues para nosotros significa ponernos un poco en la piel del bebé, ¿no? Pensar esto que está viviendo este bebé ahora en el útero de su madre o nada más salir, cómo va a impactar, pues por ejemplo, la construcción de su psiquismo o el desarrollo de sus vínculos seguros, ¿no? Es una mirada bonita para nosotros, tiene que ver con el asombro y la fascinación y con ser capaces de contemplar a los bebés, ¿no? Con empatía, amor y compasión y trabajando siempre con la parte más sana de cada familia, ¿no? Sosteniendo ahí en las transiciones más difíciles y las circunstancias más adversas. Esta observación no solo es hacia afuera, tenemos que observar a la diada madre-bebé, pero también tenemos que ser capaces de observarnos nosotros mismos. Esto es una clave muy importante, ¿no? Para trabajar en perinatal tenemos que saber que un bebé, cualquier bebé, es un gran movilizador y que cuando trabajamos con los bebés de las pacientes o de las familias, como si dijéramos nuestra propia historia perinatal, se activa, se remueve, ¿no? Nuestro yo bebé. Esto es parte del trabajo que vamos a hacer. Así que en este pensamiento ecosistémico